Buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Profundo. Hay secretos que pesan toneladas y otros que no pesan más que un gramo. En el equipaje de la familia Arismendi, después de un viaje soñado al continente africano, regresó algo que nadie declaró en la aduana. No era un tesoro, ni un amuleto, era un pasajero silencioso. Mientras un joven heredero se apagaba lentamente en su cama de seda, sus padres buscaban maldiciones en el aire, sin saber que la sentencia ya había sido dictada por un visitante invisible. Esta noche, en Pensamiento Profundo, narramos El huésped de lino, el misterio de una mosca que devoró todo un imperio. La mansión de los Arismendi, incrustada en lo más alto de la colina de un búnker de mármol, recibió el regreso de la familia con un silencio que olía a encierro y a cera para muebles. Don Eduardo bajó del Mercedes con la misma rigidez con la que había recorrido el Serengeti, con la mandíbula apretada por un pensamiento que su orgullo de casta le impedía nombrar. Doña Leonor sostenía del brazo a Joaquín, cuyo cuerpo se había vuelto una carga lánguida, una marioneta a la que alguien le hubiera cortado los hilos principales. El muchacho, un joven de porcelana trizada, arrastraba los pies como si el aire de los Andes le pesara más que el calor pegajoso de las orillas del río Victoria. Es el cansancio del viaje, Eduardo, susurró doña Leonor, mientras depositaba a Joaquín en el sofá de la estancia con una delicadeza que ya bordeaba el pánico. África es un continente demasiado brutal para alguien con su sensibilidad. Míralo, tiene los ojos llenos de esa tierra roja. África ha sido una inversión, Leonor, respondió Eduardo, entregando las maletas al servicio sin mirar a su hijo, como si el fracaso de la salud del chico fuera una afrenta personal a su patrimonio. $10,000 para que este muchacho viera el mundo y sacudiera esa melancolía de cuarto oscuro. Si el sol de la sabana no quemó sus fantasmas, no sé qué lo hará. Pero el misterio no estaba en la mente de Joaquín, sino en su sangre. Los días siguientes fueron una coreografía de impotencia y lujo. La mansión, diseñada para el brío social, se convirtió en un hospital silencioso, donde el ruido de los cubiertos de plata contra la porcelana parecía un insulto al letargo del hijo. El dolor de los padres empezó a manifestarse de formas opuestas. Eduardo se refugiaba en su estudio, bebiendo whiskies dobles mientras revisaba los balances financieros, tratando de ignorar el hecho de que su único heredero se estaba convirtiendo en un mueble más de la casa. Leonor, en cambio, se entregó a una vigilancia maníaca, sentada al borde de la cama de Joaquín, contando sus respiraciones, observando cómo el rostro del joven perdía su relieve y se volvía una máscara de cera. El síntoma más cruel fue el trastocamiento del tiempo. Joaquín empezó a vivir en un uso horario que no pertenecía a este mundo. Despertaba a las 3 de la mañana con gritos ahogados, señalando sombras en las esquinas del techo, y caía en un sueño de plomo al mediodía, justo cuando los rayos del sol golpeaban los ventanales. Es una huelga de hambre del espíritu, sentenció el doctor Valdivia, un hombre de ciencia que ante la ausencia de diagnóstico recurría a la retórica. El joven no quiere despertar porque el mundo exterior le resulta insoportable. Es una depresión que ha alcanzado el sistema nervioso. El fatalismo se instaló cuando la ciencia claudicó. La desesperación de Leonor la llevó a lo que Eduardo siempre le había despreciado, la superstición. Trajo a una mujer de manos nudosas, una curandera de los barrios bajos que quemó ruda y sahumerio en la habitación de techos altos. La escena era un cuadro de Vargas Llosa. La aristócrata de apellidos ilustres, arrodillada junto a una bruja,
ambas implorando a dioses distintos que expulsaran al mal de ojo que Joaquín supuestamente había recogido en alguna aldea africana. Eduardo observaba desde el umbral con una mezcla de asco y envidia. Él también quería creer en maldiciones. Una maldición se puede romper con un ritual, pero la decadencia física de su hijo era una derrota técnica, un error de maquinaria que su dinero no podía reparar. El dolor de Eduardo era el de la castración. El hombre poderoso que no podía dar órdenes a las células de su hijo para que dejaran de morir. El domingo del desenlace, el aire en la mansión era tan denso que parecía sólido. Joaquín ya no hablaba, solo emitía un ronquido rítmico, el sonido de una máquina que se queda sin combustible. Leonor le sostenía la mano, una mano que ya no oponía resistencia, que se sentía fría y ajena como una raíz arrancada. Cuando el último suspiro escapó de los labios del joven, no hubo drama, fue solo un silencio que se hizo más profundo, una ausencia que de pronto ocupó todo el espacio de la habitación. El dolor de la pérdida fue un estallido silencioso. Eduardo entró en el cuarto y por primera vez en 30 años sus hombros se desplomaron. No lloró como un padre, sino como un rey que ve su reino reducido a cenizas. Se acercó al cuerpo y le tocó la frente, sorprendido de que la muerte fuera algo tan pequeño, tan doméstico. Horas más tarde, mientras la funeraria instalaba la capilla ardiente en la planta baja, Leonor se encontró sola en el vestidor, frente a la maleta de cuero que Joaquín nunca llegó a desempacar. Sus manos temblorosas abrieron los cierres de bronce. El olor a África, un aroma a polvo, a bestia y a sol antiguo inundó el recinto. Al sacudir una chaqueta de safari de lino fino, un pequeño objeto cayó sobre la alfombra de lana. Era una mosca de cuerpo alargado, con las alas cruzadas en forma de tijera seca y aplastada por todo el viaje. Leonor la miró con una repulsión instintiva. Malditos bichos, murmuró, con la voz rota por el llanto retenido. Hasta en la maleta nos trajimos la suciedad de ese lugar. Esto es lo que nos queda de tu viaje. Basura y muerte. Con un pañuelo de seda bordado con sus iniciales, Leonor recogió el cadáver del insecto. Sintió el crujido de las alas secas contra la tela. Lo envolvió con el mismo cuidado con el que se envuelve una joya rota y lo arrojó al fondo de un cesto de basura dorado. Se miró al espejo, se alisó las canas que parecían haber brotado esa misma tarde y bajó las escaleras para recibir el pésame de la ciudad, ignorando que en ese pequeño pañuelo descartado iba la única explicación a su tragedia. El parásito que se había alimentado de la fortuna de los Arismendi hasta dejarlos vacíos. El cuento termina allí, con un desfile de coronas de flores que llegaban a la puerta, mientras en el vertedero de la ciudad el secreto de la mosca del sueño se pudría junto a los restos de una familia que creyó que el mundo les pertenecía.